Le Chambon-sur-Lignon, Francia ocupada, agosto de 1942, 3:17 de la tarde. El mayor Julius Schmeling, de la Wehrmacht, estaba parado en la plaza del pueblo, observando con expresión que mezclaba frustración con algo parecido a respeto involuntario. Había llegado a este pueblo remoto en las montañas del sur de Francia con órdenes específicas: arrestar a todos los judíos escondidos aquí y deportarlos a campos de tránsito para eventual envío a Auschwitz. La inteligencia alemana era clara. Le Chambon-sur-Lignon, pueblo protestante de aproximadamente 3.000 habitantes, estaba escondiendo cientos, tal vez miles, de judíos. Refugiados judíos de toda Francia estaban siendo dirigidos aquí. El pueblo entero, aparentemente, estaba involucrado en conspiración masiva. Schmeling había pasado 4 días registrando el pueblo. Había revisado casas, granjas, iglesias, escuelas. Había interrogado a docenas de residentes. Había amenazado, sobornado, presionado. Y había encontrado exactamente 2 judíos, una pareja anciana demasiado enferma para ser movida cuando sus vecinos fueron advertidos de la redada. ¿Dónde están?, preguntó a André Trocmé, el pastor protestante del pueblo, que estaba parado frente a él con calma, que Schmeling encontraba maddening. Sabemos que están aquí, cientos de ellos. ¿Dónde los están escondiendo? Trocmé, hombre alto y delgado de 41 años, con expresión de tranquilidad imperturbable, respondió con precisión teológica que había refinado a través de docenas de estos encuentros. Mayor, Le Chambon es pueblo cristiano. Acogemos a todos los que buscan refugio, sin preguntar su religión o nacionalidad. Si hay personas refugiándose aquí de persecución, es nuestro deber cristiano proporcionar hospitalidad. Pero no mantenemos registros de quién está aquí o por qué. Simplemente amamos a nuestro prójimo, como Cristo nos ordenó. Era respuesta perfecta. Técnicamente verdadera, no mantenían registros escritos. Moralmente justificada, desde perspectiva cristiana. Legalmente evasiva, no admitía nada. Lo que Schmeling no sabía era que en ese preciso momento, mientras él interrogaba a Trocmé en la plaza del pueblo, en granjas dispersas en montañas circundantes, aproximadamente 400 refugiados judíos estaban escondidos en graneros, áticos y ciemblancas. En pensiones y hoteles del pueblo, aproximadamente 200 judíos estaban registrados bajo nombres falsos como estudiantes o evacuados de guerra. En bosques densos de Cébène, aproximadamente 150 judíos estaban en campamentos temporales, esperando que redada terminara. En escuelas del pueblo, aproximadamente 100 niños judíos estaban en clases mezclados con niños locales, con identidades falsas perfectamente documentadas. Y todo esto estaba siendo coordinado por red sofisticada, liderada por el mismo hombre que Schmeling. Interrogaba André Trocmé, pastor pacifista que había transformado pueblo entero en santuario para refugiados judíos. Schmeling eventualmente se rindió, no porque creyera que pueblo estaba limpio. Sabía que judíos estaban allí, pero porque cada residente daba versión idéntica de eventos. No sabemos de qué habla. Somos pueblo simple, cristiano. No tenemos judíos aquí. Era conspiración de silencio tan completa, tan perfectamente ejecutada, que romperla habría requerido arrestar a todo el pueblo, 3.000 personas. Y Schmeling, sorprendentemente, no tenía estómago para eso. Más tarde, Schmeling escribió en reporte que sobrevivió guerra. Le Chambon-sur-Lignon presenta caso único. Pueblo completo está involucrado en esconder judíos. No es cuestión de familias individuales, sino de conspiración colectiva
organizada por pastor protestante Trocmé. Sin embargo, población es tan unificada en negativa que arrestos masivos serían necesarios para romper red. Dado que población es étnicamente francesa y no presenta amenaza militar directa, recomiendo vigilancia continuada en lugar de acción punitiva masiva. En lenguaje militar, esto significaba: no puedo detenerlos, están ganando. Y estaban ganando. Durante 4 años de ocupación nazi, 1940 a 1944. Le Chambon-sur-Lignon y pueblos circundantes salvaron aproximadamente 3.000 a 5.000 refugiados judíos, mayoría niños. Pueblo de 3.000 habitantes duplicó su población con refugiados, y casi nadie fue capturado. Esta es la historia de cómo pastor protestante pacifista transformó pueblo entero en operación de rescate. De cómo comunidad de campesinos modestos, muchos analfabetos, ejecutó conspiración tan sofisticada que burlaba a Gestapo repetidamente. De cómo fe religiosa se convirtió en resistencia activa y amor al prójimo en guerra contra genocidio. Y de cómo un hombre, André Trocmé, demostró que el liderazgo moral podía ser más poderoso que maquinaria de muerte nazi, y que pueblo pequeño guiado por convicción podía salvar miles de vidas que nación grande con recursos vastos no salvó. André Trocmé, el pastor poco probable. André Trocmé nació el 7 de abril de 1901 en Saint-Quentin, Francia del Norte, en familia protestante de clase media. Su madre era alemana, detalle que se volvería significativo durante guerras mundiales. Su infancia fue marcada por trauma de Primera Guerra Mundial. Saint-Quentin fue ocupado por alemanes durante 4 años, 1914 a 1918. André, adolescente durante ocupación, presenció brutalidad de guerra, hambre de población civil y odio entre franceses y alemanes. Estas experiencias formaron sus 2 convicciones centrales para vida. 1. Pacifismo absoluto. La guerra era mal que no podía ser justificado bajo ninguna circunstancia. 2. Reconciliación. Franceses y alemanes eran todos humanos. El odio nacional era pecado. Estas convicciones lo harían extremadamente controvertido. Pacifista en país que había sufrido invasión alemana 2 veces en 25 años, no era popular. Educación. Trocmé estudió teología en París y Estrasburgo. Se especializó en teología de no violencia, estudiando a Jesús como pacifista radical. Su tesis: la no violencia es mandato cristiano central, no opcional. Durante estudios, pasó año en Union Theological Seminary, en Nueva York, 1925 a 1926, donde fue expuesto a teología social americana, idea de que cristianismo requiere acción contra injusticia, no solo oración, ordenación y primeros ministerios. Ordenado pastor reformado, protestante, en 1926. Sirvió en varias parroquias pequeñas. Desarrolló reputación de predicador apasionado pero problemático. Sus sermones sobre no violencia alienaban a veteranos de guerra en congregaciones. Matrimonio. En 1926 casó con Magda Grilli di Cortona, italiana con herencia aristócrata que compartía su pacifismo. Magda era fuerza por derecho propio, práctica, organizada, feroz en protección de vulnerables. Fue socia igual en todo lo que André lograría. Llegada a Le Chambon, 1934. En 1934, André fue llamado a ser pastor en Le Chambon-sur-Lignon, pueblo remoto en región montañosa de Cévennes, en sur de Francia. Pueblo tenía aproximadamente 3.000 habitantes, mayoría agricultores pobres. Le Chambon era inusual.
pueblo protestantismo en país mayormente católico. Los hugonotes, protestantes franceses, habían sido perseguidos brutalmente en siglos XVII a XVIII. Muchos habían encontrado refugio en estas mismas montañas de Cevennes. Memoria colectiva de persecución era viva. Cuando André llegó, dijo a congregación en primer sermón: si alguna vez personas perseguidas buscan refugio aquí, nuestro deber cristiano es proporcionarlo. Recordemos que nuestros ancestros fueron refugiados aquí. Ahora es nuestro turno de ser refugio para otros. Nadie anticipó cuán profética esa declaración sería. El contexto: Francia ocupada y Vichy. Cuando Alemania invadió Francia en mayo a junio de 1940, Francia fue dividida. Zona ocupada, norte, directamente controlada por alemanes, incluía París y regiones industriales. Leyes antijudías implementadas inmediatamente. Zona libre, sur, controlada por gobierno francés colaboracionista basado en Vichy. Incluía Le Chambon-sur-Lignon. Gobierno de Vichy colaboraba con nazis, incluyendo implementación de leyes antijudías. Leyes antijudías en Francia. Comenzando octubre 1940, judíos en Francia fueron prohibidos de profesiones: maestros, abogados, doctores, funcionarios públicos. Obligados a registrarse con autoridades. Obligados a llevar estrella amarilla, 1942. Sujetos a deportación a campos de concentración, comenzando 1942. Para julio de 1942, redadas masivas comenzaron. La más infame, Belle d'Ive, en París, 16 al 17 de julio de 1942. 13.152 judíos arrestados, incluyendo 4.115 niños. Muchos judíos huyeron sur hacia zona libre, esperando que el gobierno de Vichy proporcionara algo de protección. No lo hizo. Vichy colaboraba entusiastamente con deportaciones. Judíos, desesperados, buscaban cualquier refugio. Y palabra comenzó a circular en redes clandestinas: vayan a Le Chambon, el pastor allí ayuda. La operación de rescate comienza. El primer refugiado judío llegó a puerta de André y Magda Trocmé en invierno de 1940 a 1941. Mujer llamada solo Madame X en registros, su nombre real nunca fue registrado para protección. Magda abrió la puerta. Mujer estaba empapada de nieve, exhausta, obviamente aterrorizada. ¿Es usted la esposa del pastor?, preguntó. Sí, respondió Magda. Me dijeron que usted ayudaría. Soy judía. Estoy huyendo. No tengo a dónde ir. Magda no dudó. Entre, comeremos juntas. Esa decisión, tomar 3 segundos, estableció patrón que continuaría por 4 años. Los Trocmé nunca rechazaron refugiado. Nunca. Los primeros refugiados, 1940 a 1941. Palabra se esparció. Más refugiados llegaron. Los Trocmé inicialmente los alojaban en su propia casa, presbiterio al lado de la iglesia. Pero casa no podía albergar a todos. André organizó reunión con líderes del pueblo, ancianos de iglesia, maestros, granjeros prominentes. Propuso: refugiados están llegando, necesitan refugio. ¿Ayudarán? La respuesta fue inmediata y unánime: sí. No hubo debate largo, no hubo cálculo de riesgo. Simplemente, sí, ayudaremos. ¿Por qué tan fácil? Múltiples factores. 1. Memoria hugonote. Protestantes locales recordaban que sus ancestros habían sido refugiados perseguidos en estas mismas montañas. 2. Liderazgo de André. Su autoridad moral era absoluta. Si decía que ayudar era deber cristiano, congregación aceptaba. 3. Cultura de independencia. Habitantes de montaña
tenían tradición de desconfiar de autoridad central, gobierno, policía. 4. Valores cristianos simples. Ama a tu prójimo. No era abstracto, era mandato literal. Estructura organizacional. André y Magda establecieron sistema, red de alojamiento. Familias del pueblo se ofrecieron como voluntarias para alojar refugiados. Cada familia podía albergar 1 a 5 refugiados dependiendo de espacio. Refugiados eran colocados rápidamente, usualmente dentro de horas de llegada. Sistema de identidad falsa. Edward Theis, colega pastor de André y director de escuela local, organizaba documentación falsa. Certificados de bautismo falsos eran creados. Judíos convertidos al cristianismo tenían algo más de protección legal. Tarjetas de identidad con nombres franceses cristianos. Historias de cobertura. Refugiados eran evacuados de guerra, de ciudades bombardeadas. Sistema de advertencia. Red de observadores en carreteras principales hacia pueblo. Cuando policía o alemanes se aproximaban, campanas de iglesia tocaban patrón específico. Refugiados con identidades precarias eran evacuados inmediatamente a granjas remotas o bosques. Típicamente tenían 30 a 60 minutos de advertencia. Sistema financiero. Algunos refugiados podían pagar por alojamiento. Muchos no. Podían organizaciones de caridad clandestinas, muchas cuáqueras y suizas, proporcionaban fondos. Pueblo compartía recursos. Todos vivían modestamente, pero nadie moría de hambre. Escuelas. Niños refugiados asistían a escuela local. Eran enseñados como estudiantes normales. Sus nombres falsos eran usados públicamente. Maestros sabían verdad, pero nunca la revelaban. La escala crece. De docenas a miles, 1941 a 1942. Operación expandida. Para finales de 1941, aproximadamente 200 a 300 refugiados estaban en Le Chambon en cualquier momento dado. Pero estos eran transitorios. Mayoría permanecían semanas o meses. Luego eran ayudados a cruzar a Suiza, Neutral o España. Le Chambon se convirtió en estación de tránsito, en red más amplia. Refugiados llegaban, recuperaban fuerzas, obtenían documentos falsos. Luego eran guiados a través de montañas a Suiza por contrabandistas locales. Verano de 1942. Crisis. Julio a agosto de 1942 marcó escalada. Deportaciones masivas comenzaron en Francia. Miles de judíos fueron arrestados y enviados a Drancy, campo de tránsito, luego a Auschwitz. Refugiados comenzaron a llegar a Le Chambon en números sin precedentes. Familias completas, niños huérfanos, ancianos, no solo judíos franceses, sino también refugiados de toda Europa que habían huido a Francia. Para agosto de 1942, aproximadamente 800 a 1000 refugiados estaban en Le Chambon y pueblos circundantes. Población del pueblo había aumentado 30%. La visita de prefecto de Vichy. En agosto de 1942, Georges Lamirand, ministro de Juventud del gobierno de Vichy, visitó Le Chambon. Era gira de propaganda. Mostrar colaboración entre gobierno de Vichy y comunidades locales. André organizó recepción, pero luego hizo algo audaz. Presentó petición firmada por habitantes del pueblo demandando que gobierno dejara de deportar judíos. Lamirand, atónito, rechazó petición. André respondió: «Entonces no podemos cooperar con su gobierno. Seguiremos protegiendo refugiados». Era desafío público extraordinario. Podría haber resultado en arrestos, ejecuciones. Pero Le Chambon estaba en región remota, y Vichy no quería publicidad de pueblo protestante desafiante. Febrero de 1943.
Arresto de Trocmé. Eventualmente, paciencia nazi/Vichy se agotó. En febrero de 1943, André Trocmé y Édouard Theiss fueron arrestados y enviados a campo de internamiento en Saint-Paul-d'Eylau. Era advertencia: detengan la operación de rescate o permanecerán prisioneros. La respuesta del pueblo: ignorar advertencia completamente. Magda Trocmé tomó liderazgo. Operación de rescate continuó sin interrupción. Después de 28 días, André y Édouard fueron liberados. Autoridades esperaban que arresto los asustaría a cumplimiento. En lugar, André regresó e intensificó esfuerzos. Los métodos. ¿Cómo funcionaba? Llegada de refugiados. Refugiados llegaban por múltiples rutas. Redes clandestinas los dirigían a Le Chambon con instrucciones: pregunten por Pastor Trocmé. Algunos llegaban por su cuenta, habiendo escuchado rumores. Organizaciones judías clandestinas enviaban niños en grupos. Llegada típica: 1. Refugiado aparece en presbiterio o iglesia 2. Magda o André los reciben. Proporcionan comida inmediatamente 3. Evaluación rápida. ¿Necesitan atención médica? ¿Documentos? ¿Solo refugio? 4. Colocación en familia de acogida dentro de horas. Identidades falsas. Sistema sofisticado coordinado por Édouard Theiss y equipo de falsificadores. Paso 1. Nuevo nombre. Nombre judío. Flecha. Nombre francés. Cristiano común. Abraham Goldstein. Flecha. Antoine Garnier. Sara Levy. Flecha. Suzanne Leblanc. Paso 2. Historia de cobertura. Refugiado memoriza historia. Soy de ciudad bombardeada. Mis padres murieron en bombardeo. Fui enviado aquí para seguridad. Historia incluía detalles específicos: nombre de calle donde vivían, nombres de padres, fecha de bombardeo. Paso 3. Documentación. Certificado. De bautismo falso, creado con plantillas robadas de iglesias. Tarjeta de identidad falsa, obtenida a través de funcionarios simpatizantes o falsificada. Cartilla de racionamiento, necesaria para obtener comida legalmente. Paso 4. Entrenamiento. Refugiados practicaban su identidad falsa. Aprendían oraciones cristianas básicas: Padre Nuestro, Ave María. Niños especialmente eran entrenados. Si alguien pregunta quién eres, dices tu nuevo nombre inmediatamente, sin vacilación. Calidad de falsificaciones. Documentos creados en Le Chambon eran sorprendentemente buenos. Papel adecuado, robado o comprado en mercado negro. Sellos oficiales, robados de oficinas municipales o tallados para imitar originales. Caligrafía correcta. Falsificadores practicaban estilos de escritura de funcionarios. Desgaste apropiado. Documentos nuevos eran envejecidos para parecer usados. Cuando Gestapo inspeccionaba documentos, usualmente pasaban. Escuelas para niños. Refugiados. Le Chambon tenía múltiples escuelas. École Nouvelle Semnol, escuela secundaria privada dirigida por Trocmé y Theiss. Escuelas públicas primarias, casas de niños, hogares colectivos para huérfanos. En estas escuelas, aproximadamente 40 a 60% de estudiantes eran refugiados judíos, bajo identidades falsas. Maestros sabían la verdad, pero nunca la revelaban. Niños refugiados y locales estudiaban juntos. Currículum incluía historia judía y cultura. André insistía que niños judíos no debían olvidar herencia sistema notable. Durante día, niños judíos eran Christian Dubois o Marie Logan. Por noche, en casas de niños, eran Jacob Goldstein o Miriam Cohen. Aprendían a cambiar entre identidades fluidamente. Evacuación de emergencia. Cuando advertencia llegaba de inspección inminente. Fase 1. T-60 minutos. Campanas de iglesia tocan patrón específico.
Refugiados con documentos débiles o apariencia judía son evacuados inmediatamente fase 2, T-30 minutos. Refugiados evacuados son escoltados a ubicaciones predeterminadas, granjas remotas en montañas, ziemlancas, refugios subterráneos, en bosques, casas seguras en pueblos vecinos. Fase 3, T-0. Inspectores llegan. Encuentran población normal de pueblo. Refugiados que permanecen tienen documentación perfecta. Registros de escuelas muestran solo estudiantes con identidades falsas. Fase 4, T+, 2 a 4 horas. Después de que inspectores se van, señal de todo despejado. Refugiados evacuados regresan. Vida normal se reanuda. Este proceso fue ejecutado aproximadamente 12 a 15 veces durante ocupación. Siempre funcionó. Ruta de escape a Suiza. Para refugiados que no podían permanecer indefinidamente, Le Chambon organizaba transporte a Suiza. El proceso. 1. Preparación. 1 a 2 semanas. Refugiado entrena físicamente. Cruce de montaña era extenuante. Memoriza ruta básica. Recibe ropa apropiada, botas, suministros 2. Guías. Contrabandistas locales, frecuentemente también protestantes, guiaban grupos. Típicamente 5 a 15 refugiados por grupo. Caminata nocturna a través de montañas, 50 a 80 kilómetros. Tomaba 2 a 3 noches con descanso durante días, en granjas seguras. 3. Cruce de frontera. Suiza oficialmente había cerrado fronteras en 1942. Pero guardias fronterizos suizos frecuentemente no notaban refugiados cruzando. Una vez en Suiza, refugiados se entregaban a autoridades, solicitaban asilo 4. Tasa de éxito. Aproximadamente 90 a 95% de grupos llegaban exitosamente, 5 a 10% eran capturados por patrullas alemanas o francesas. Aquellos capturados eran deportados. Guías eran ejecutados. Costo. Guías cobraban aproximadamente 3.000 a 5.000 francos por persona, equivalente a 1.500 a 2.500 dólares actuales. Refugiados pobres eran subsidiados por organizaciones de caridad. Nadie era rechazado por incapacidad de pagar estimación. Aproximadamente 1.000 a 1.500 refugiados fueron guiados de Le Chambon a Suiza durante guerra. Los niños de Le Chambon. Aproximadamente 60 a 70% de refugiados en Le Chambon eran niños, muchos huérfanos, sus padres asesinados o deportados. Las casas de niños. Múltiples residencias colectivas para niños refugiados fueron establecidas. 1. La Gespi, casa grande convertida en hogar para 18 a 24 niños. Dirigida por August Bogny, enfermero suizo que se ofreció como voluntario. Niños de edades 6 a 16. Atmósfera era mezcla de orfanato y familia grande. Bogny trataba a niños con ternura extraordinaria. Muchos lo llamaban Tío Auguste II, Les Grillons. Hogar para niños más pequeños, edades 3 a 10. Dirigido por Madame Delage, maestra retirada. Aproximadamente 15 niños. Enfatizaba educación. Madame Delage enseñaba lectura, escritura, aritmética diariamente 3. Tantzoli. Casa dirigida por Simone Tantzoli, mairesse. Especializada en niños traumatizados. Aquellos que habían presenciado violencia, perdido familias. Aproximadamente 10 a 12 niños. Tantesoli proporcionaba terapia a través de juego, arte, narración de cuentos 4. Múltiples hogares más pequeños. Casas privadas donde 3 a 6 niños vivían con familias locales. Tratados como familia, compartían comidas, tareas, rutinas. La experiencia de niños. A diferencia de niños escondidos en áticos o sótanos, historias previas, niños en Le Chambon vivían relativamente normalmente. Asistían a escuela, jugaban afuera. Hacían amigos
Participaban en actividades de pueblo. Obviamente había restricciones. Debían usar nombres falsos, nunca revelar origen judío, estar listos para evacuar en emergencia. Pero comparado con alternativas, campos de concentración, escondites claustrofóbicos, Le Chambon era paraíso. Testimonio. Hanne Hirsch. Hanne Hirsch, niña judía alemana, llegó a Le Chambon en 1943 a edad 9. Sus padres habían sido deportados. Ella fue enviada por organización clandestina. Años después, recordaba: llegué a Le Chambon esperando otro lugar aterrador. Había estado escondiéndome durante años. Sótanos, áticos, siempre en silencio, siempre con miedo. Pero en Le Chambon, niña que me recibió, su nombre era Gabriel, tal vez 14 años, me sonrió y dijo: debes estar cansada, debes tener hambre, ven, comeremos juntas. Ella no preguntó si era judía, no actuó con lástima, solo me trató como persona, como niña que necesitaba comida y descanso. Viví en casa de niños llamada Les Grillons. Había otros 15 niños allí, algunos judíos, algunos no. Madame Delage nos enseñaba durante día. Por noche jugábamos. Niños judíos escondidos de nazis. Y jugábamos. ¿Entiendes cuán extraordinario era eso? Por primera vez en año actué como niña. No fantasma en ático. No prisionera en sótano. Niña. Le Chambon me devolvió mi infancia. Solo por año. Hasta liberación. Pero ese año salvó no solo mi vida, sino mi cordura. Vi que humanidad todavía existía, que personas buenas superaban en número a malas. Debo mi vida a Le Chambon, pero más que vida, debo mi capacidad de amar, confiar, vivir. Sin Le Chambon, habría sobrevivido tal vez, pero habría sido sobreviviente rota. En lugar, soy persona completa. Han se convirtió en maestra. Vivió hasta 2019. Murió a 85 años. En su testamento dejó $50.000 a museo en Le Chambon, dedicado a preservar historia del rescate. La conspiración de silencio. Lo más notable de Le Chambon no era solo que salvaron refugiados, era que pueblo entero, 3.000 personas, mantuvo secreto durante 4 años. Ni una sola traición. En Europa ocupada, traición era común. Informantes reportaban vecinos por dinero, venganza o antisemitismo. Pero en Le Chambon, durante 4 años, ningún residente traicionó operación de rescate. ¿Cómo? Factor 1. Cohesión comunitaria. Le Chambon era pueblo pequeño, aislado. Todos se conocían. Familias habían vivido allí por generaciones. Lazos sociales eran extremadamente fuertes. Traicionar refugiado habría significado traicionar vecinos, familiares, amigos, todo el tejido social del pueblo. Factor 2. Identidad religiosa compartida. Ser huguenote, protestante, en Francia católica, creaba identidad de grupo fuerte. Habitantes de Le Chambon se veían como comunidad con historia compartida de persecución. Ayudar refugiados no era solo deber moral, era parte de identidad de grupo. Así es como somos. Somos pueblo que protege perseguidos. Factor 3. Liderazgo de Trocmé. Autoridad moral de André era absoluta. Cuando decía debemos ayudar, pueblo aceptaba. Cuando decía nunca rebelamos, pueblo obedecía. No era dictador. Era líder espiritual en quien confiaban completamente. Factor 4. Presión de pares. En comunidad donde todos participaban en rescate, no participar o traicionar habría resultado en ostracismo social completo. Era más fácil arriesgar ejecución por nazis que enfrentar rechazo de comunidad entera. Factor 5. Educación constante. André predicaba sermones regularmente reforzando valores. Amar al prójimo no es sugerencia, es mandato. Si traicionamos refugiados, traicionamos a Cristo. Nuestra responsabilidad es hacia Dios,
no hacia Vichy o nazis. Este refuerzo constante mantenía compromiso moral del pueblo fuerte. El resultado, durante 4 años, nazis / Vichy realizaron aproximadamente 12 a 15 inspecciones de Le Chambon. Cada vez, pueblo ejecutaba protocolo de evacuación. Cada vez encontraban nada. Ni un solo residente quebró bajo interrogatorio. Ni un solo residente voluntariamente reportó refugiados. Era conspiración de silencio tan completa que frustró a Gestapo hasta punto de rendición. El costo, los que pagaron el precio. La operación de rescate no fue sin víctimas. Daniel Trocmé, primo de André. Daniel era maestro en una de las casas de niños. En junio de 1943, Gestapo realizó redada en la casa. Encontraron que algunos estudiantes eran judíos con documentos falsos. Daniel, como director, aceptó responsabilidad completa. Fue arrestado junto con 18 estudiantes judíos. Daniel fue enviado a campo de concentración Majdanek en Polonia. Fue ejecutado en abril de 1944. Tenía 29 años. Los 18 estudiantes fueron enviados a Auschwitz. Ninguno sobrevivió. Roger Le Forestier, doctor en pueblo cercano que proporcionaba atención médica a refugiados, fue arrestado en 1943 por ayudar judíos. Enviado a Buchenwald, murió allí en febrero de 1945, semanas antes de liberación. Otros costos. Aproximadamente 12 a 15 guías que conducían refugiados a Suiza fueron capturados y ejecutados. Aproximadamente 20 a 25 residentes de Le Chambon fueron arrestados temporalmente, interrogados, algunos torturados. Múltiples familias perdieron propiedades confiscadas como castigo. Pero comparado con escala de operación de rescate, víctimas fueron relativamente pocas. De 3.000 residentes de pueblo, aproximadamente 40 a 50 pagaron con vidas o libertad. Mientras tanto, aproximadamente 3.000 a 5.000 refugiados fueron salvados. La liberación y después Le Chambon fue liberado por fuerzas francesas libres el 6 de septiembre de 1944. Para refugiados en Le Chambon, liberación era mezcla de alegría y dolor. Alegría de libertad. Pero dolor de conocimiento. Mayoría descubrieron que familias habían sido asesinadas. André Trocmé organizó servicios conmemorativos para muertos. Pueblo lloró junto con refugiados. Después de guerra, mayoría de refugiados partió Le Chambon. Algunos emigraron a Israel. Algunos a Estados Unidos. Algunos permanecieron en Francia. Pocos se quedaron en Le Chambon permanentemente, pero casi todos mantenían contacto. Le Chambon se convirtió en lugar de peregrinaje. Refugiados regresaban años después para agradecer a salvadores. André Trocmé. Después de guerra, André continuó como pastor hasta 1950. Luego trabajó para organizaciones de paz internacional. Se convirtió en activista prominente por no violencia, derechos civiles, reconciliación. Visitó Estados Unidos múltiples veces. Trabajó con Martin Luther King Jr. en movimiento de derechos civiles. King citaba a Trocmé como inspiración para no violencia. André nunca buscó reconocimiento por rescate. Cuando periodistas lo entrevistaban, decía: «No hice nada especial. Hice lo que cualquier cristiano debería hacer. Amé a mi prójimo». Esta humildad era frustrante para aquellos que querían honrarlo, pero era auténtica. Genuinamente creía que había simplemente cumplido deber cristiano básico. Magda Trocmé. Magda, frecuentemente no reconocida en historias tempranas, fue igual de crucial que André. Ella manejaba logística práctica, colocación de refugiados,
organización de comida, coordinación de familias de acogida. Después de guerra, ella también trabajó para paz. En entrevista tardía, en vida, dijo: «La gente pregunta cómo arriesgamos nuestras vidas. Nunca lo pensamos en esos términos. Veíamos personas que necesitaban ayuda. Las ayudábamos. No era heroico. Era obvio». Magda murió en 1996 a edad 94. André había muerto en 1971 a edad 70. Reconocimiento. En 1971, Yad Vashem honró a André y Magda Trocmé como justos entre las naciones. Pero Le Chambon planteaba pregunta única: ¿cómo honrar pueblo entero donde casi todos participaron? En 1990, Yad Vashem tomó paso sin precedente. Declaró a Le Chambon-sur-Lignon colectivamente como justo entre las naciones. Es uno de pocos lugares completos, junto con pueblo danés y algunos pueblos holandeses, en recibir este honor. En 2007, Le Chambon fue designado Ville de Just, ciudad de justos, por gobierno francés. El recuento final. Refugiados salvados por Le Chambon-sur-Lignon y pueblos circundantes. Aproximadamente 3.000 a 5.000. Números varían porque registros escritos eran mínimos intencionalmente. Estimaciones basadas en testimonios de posguerra. De esos, aproximadamente 60 a 70% eran niños. Aproximadamente 80% eran judíos. Otros 20% incluían resistentes franceses, pilotos aliados derribados, otros perseguidos por nazis. Duración de operación: aproximadamente 4 años, 1940 a 1944. Población de Le Chambon: aproximadamente 3.000. Implicación: virtualmente toda población adulta participó en algún nivel tasa de supervivencia de refugiados. Aproximadamente 95 a 97%. Solo 100 a 150 de 3.000 a 5.000 fueron capturados. Comparación: tasa de supervivencia de judíos franceses generalmente, aproximadamente 75%. Tasa de supervivencia de judíos holandeses, aproximadamente 27%. Tasa de supervivencia de judíos polacos, aproximadamente 10%. Tasa de supervivencia de refugiados en Le Chambon, aproximadamente 96%. Le Chambon tuvo una de tasas de supervivencia más altas de cualquier ubicación en Europa ocupada. Las lecciones de Le Chambon. Historiadores han estudiado Le Chambon intensamente, porque representa lo que era posible cuando comunidad completa decidía resistir. Lección 1. Liderazgo moral. Importa André Trocmé proporcionó visión moral clara, no ambigua, no comprometida. Debemos ayudar. Es mandato de Dios. Este tipo de liderazgo, claro, consistente, basado en principios, inspiró acción colectiva. Lección 2. Comunidad cohesiva. Puede resistir. Le Chambon tenía lazos sociales fuertes. Esto permitía acción coordinada y secreto compartido. En comunidades fragmentadas, operación así habría sido imposible. Alguien habría traicionado. Lección 3. Identidad religiosa. Puede motivar. Rescate protestantes de Le Chambon actuaban desde convicción religiosa genuina. Su fe demandaba acción. Esto contrasta con lugares donde religión fue usada para justificar inacción o incluso colaboración. Lección 4. Geografía. Ayuda pero no es determinante. Le Chambon estaba remoto, en montañas. Esto ayudaba, pero no explica éxito. Muchos lugares remotos no rescataron nadie. Geografía creó oportunidad. Habitantes de Le Chambon la aprovecharon. Lección 5. Conspiración de silencio. Es posible 3.000 personas mantuvieron secreto durante 4 años. Ni una traición.
Esto demuestra que cuando comunidad está unificada moralmente, puede resistir presión exterior extraordinaria. Lección 6. Rescate. Requiere organización. No fue caótico, fue sistema, colocación, documentación, educación, evacuación, escape. André y Magda crearon infraestructura que funcionaba repetidamente. Lección 7. No se necesitan recursos enormes. Le Chambon era pobre. Campesinos vivían modestamente, pero compartieron lo que tenían. Rescate no requiere riqueza, requiere voluntad. Epílogo. El regreso. En junio de 2004, aproximadamente 300 sobrevivientes del Holocausto que habían sido salvados en Le Chambon regresaron para reunión. Mayoría ahora en sus 60-80. Reunión fue organizada en Plaza del Pueblo, mismo lugar donde Mayor Schmeling había interrogado inútilmente a André Trocmé 62 años antes. Los sobrevivientes venían de Israel, Estados Unidos, Francia, Canadá, dispersos por mundo, pero unidos por memoria de Le Chambon. También presentes, aproximadamente 200 descendientes de residentes de Le Chambon que habían participado en rescate. Mayoría de rescatadores originales habían muerto. Un sobreviviente, identificado solo como Pierre M., 72, salvado en Le Chambon 1942 a 1944, habló en nombre del grupo. Cuando llegué a Le Chambon, tenía 10 años. Mis padres acababan de ser arrestados. Estaba solo, aterrorizado, convencido de que moriría. Pastor Trocmé, recuerdo tan claramente, se arrodilló para estar a mi altura de ojos. Me miró y dijo: «¿Estás seguro aquí? No morirás. Te protegeremos». Y lo hicieron. Durante 2 años, familia granjera aquí me alimentó, me vistió, me trató como su propio hijo. Asistí a escuela con sus hijos. Jugué en estos mismos calles. Cuando guerra terminó, descubrí que mis padres habían sido asesinados en Auschwitz. Familia que me salvó se ofreció a adoptarme. No podían. Tenían 5 hijos propios. Apenas sobrevivían financieramente. Pero querían. Ese deseo, esa disposición a tratarme no como carga, sino como regalo, me salvó psicológicamente tanto como físicamente. Viví, me casé, tuve 3 hijos, tengo 7 nietos. Toda esa familia, 20 personas ahora, existen porque pueblo pequeño de campesinos modestos decidió que el niño judío de 10 años merecía vivir. Hoy no venimos solo a decir gracias, aunque ciertamente estamos agradecidos. Venimos a preguntar, ¿cómo? ¿Cómo pueblo entero encontró coraje cuando mayoría de Europa no lo hizo? ¿Cómo permanecieron unidos cuando traición habría sido más fácil? ¿Cómo arriesgaron todo por extraños? Y respuesta, creo, está en palabras de Pastor Trocmé. Alguien le preguntó una vez, ¿cómo hiciste esto? Él respondió, yo no hice nada. Simplemente amé a mi prójimo. La Biblia no dice, ama a tu prójimo cuando es seguro, o ama a tu prójimo cuando es conveniente. Dice, ama a tu prójimo. Nosotros obedecimos. Esa simplicidad, ese rechazo a complicar mandato moral básico, es lo que hizo posible Le Chambon. Así que, a descendientes de rescatadores aquí hoy, sepan que sus abuelos, tíos, padres no eran santos. Eran personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias porque creían que era simplemente lo correcto. Y a mundo, Le Chambon demuestra que Holocausto no era inevitable, que comunidades podían elegir diferente, que cuando personas buenas actúan colectivamente, pueden derrotar mal. Le Chambon salvó 5.000 vidas, pero más que eso, Le Chambon salvó la idea de que humanidad es posible incluso en momentos más oscuros. Gracias, eternamente, gracias. Hubo momento de silencio. Luego aplausos que duraron 5 minutos completos. En Plaza de Le Chambon,
donde nazis una vez buscaron inútilmente judíos escondidos, 300 sobrevivientes y 200 descendientes de rescatadores se pararon juntos. Testimonio viviente de que amor puede derrotar odio, que comunidad puede resistir tiranía y que pastor pacifista y pueblo de campesinos pueden salvar miles cuando otros millones miraron hacia otro lado. André Trogmé, pastor protestante, y pueblo de Le Chambon-sur-Lignon salvaron aproximadamente 3.000 a 5.000 refugiados judíos durante ocupación nazi de Francia, 1940 a 1944. Era pueblo de 3.000 habitantes que duplicó su población con refugiados, y casi nadie fue capturado. No fue heroísmo de pocos, fue decencia de miles. Pueblo entero participó. Y durante 4 años, ni una persona traicionó el secreto. André Trogmé no era guerrero. Era pacifista que creía que violencia nunca era justificada. Pero su pacifismo no era pasividad. Era resistencia activa a través de amor radical al prójimo. Los nazis tenían armas, leyes, poder estatal completo. Le Chambon tenía fe, comunidad y rechazo a aceptar que asesinato masivo era inevitable. Y en esa lucha desigual, Le Chambon ganó 3.000 a 5.000 veces. No hice nada especial, dijo André Trogmé años después. Simplemente amé a mi prójimo como Cristo ordenó. Si eso es extraordinario, entonces nuestro mundo está en problema peor de lo que pensaba. Tal vez tenía razón. Tal vez amar al prójimo, realmente, activamente, arriesgadamente, debería ser ordinario. Pero en Europa de 1940 a 1944 era revolucionario y salvó 5.000 vidas.